Arratsaldeon. Eta ongi etorri guztiok Kazetarien Euskal Elkargoak Deustuko Unibertsitatearekin batera antolatu duen hitzordu honetara. Izatez bien arteko elkarlanaren lehen urratsen emaitza da gaur hemen bildu gaituena eta gainera guztion ditxarako Rosa Maria Calaf aukeratu dute estreinurako. Rosa Maria Calaf, arratsaldeon, hemen lehen lorran dago, berehala etorriko da guregana. Comentaba que hoy nos reúne en esta sala una iniciativa de colaboración entre la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas y la Universidad de Deusto, una iniciativa que podría resultar ser prometedora, ¿no?, en vista del cartel de presentación, con la Calaf. La Calaf, intermediaria de guardia, es un documental biográfico sobre el que intentaré no hacer un spoiler, aunque tentaciones tengo muchas, porque tengo la libreta llena de citas y reflexiones que he extraído de este documental. La verdad es, para mí, como aquella en la que afirmas: ni un solo día he pensado en jubilarme del periodismo, porque sería como jubilarme de la vida, ¿no? Hablamos de ese periodismo cuya grandeza radica precisamente en su razón de ser más noble, más humilde, que es contar el mundo desde la verdad o desde la veracidad, ¿no?, y cuyo latido podremos escuchar intensamente en esta sala. Bueno, antes de proceder a la proyección del documental, queríamos agradecer a la Universidad de Deusto y a la Asociación del Colegio de Periodistas. Gurekin da Ane Ferran, Deustuko Unibertsitateko Gizarte Zientzietako dekanoa da, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Zurea da hitza, Ane. Eskerrik asko, Maite, eta eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik. Seguru nago disfrutatu egingo dugula. Gure fakultateak Donostian 25 urte luzez komunikazioko ikasketak eskaini ditu. Komunikazioa elkar harremanak egituratzen dituen prozesua izanik oso garrantzitsua da gizarte eta giza zientzien esparru zabalean, gure fakultatean beraz. Hortxe du bere lekua, eta hortik plazaratzen du bere izaera, oinarria eta egitekoa. Komunikazioaren arloko ikasketek gizarte errealitatea ulertzen eta aztertzen laguntzen dute. Komunikazioak errealitatea bera moldatu egiten du, baita sortu ere. Zer komunikatu, nola komunikatu, zertarako? Garrantzia handiko galderak dira. Egin behar ditugun galderak dira. Erantzun behar diren galderak, alegia. Gizartea eraldatzeko, eta hau da gure unibertsitatearen erronka nagusia, komunikazioa tresna ezinbestekoa da. Errealitatea ezagutarazi behar baita modu zintzo eta zorrotzarekin. Gure graduan hauxe da lantzen dena, eta gaurko protagonistak ere, Rosa Maria Calafek, asko dio eta asko daki honi buruz. 25 urte hauetan, Deustuko Unibertsitateko Donostiako kampusean, ikasketak eta ikerketak uztartzen aritu gera. Gure gizarteari gai honetan adituak izango diren profesionalak, personak, hezitzen. Eta arlo hau bera garatzeko behar diren ikaskuntza berriak zabaltzen. Zer egin honetan ez gaude bakarrik. Hau guztia ezin da bakarrik egin. Ez da komeni gainera. Erronka hauek lankidetzan egin behar dira, eta horregatik gaur hemen, Kazetarien Euskal Elkargoarekin, erakundearekin, batera. Bi erakundeen arteko lankidetza berresten duen ekitaldia eskainiz, Maiteko orentxe esan duen harira. Quiero agradecer sinceramente a Rosa Maria Calaf que nos ayude a materializar esta colaboración entre nuestra facultad, más concretamente el grado de comunicación, y la Asociación Vasca de Periodistas. Estoy segura que tu trayectoria, María Rosa, su experiencia y su buen hacer nos darán luz para recordar lo fundamental y avanzar en el futuro con espíritu crítico y profesionalidad. Eskerrik asko. Eta entzun dezagun jarraian eskerrak emanez Amaia Goikoetxea ere, Amaia. Kazetarien Euskal Kolegioko dekanoa da Amaia Goikoetxea eta Euskal Kazetarien Elkarteko presidentea. Zurea da hitza, Amaia. Bueno,
Arratsaldeon eta mila esker ekitaldi honetara etortzeagatik. Necesitamos más periodismo y necesitamos mejor humanidad. Reporteros Sin Fronteras, que seguramente lo conoceréis, es una organización no gubernamental internacional y sin ánimo de lucro, de origen francés y con sede permanente en París. Cifra en más de 105 los periodistas asesinados en Gaza recientemente. En algunos casos, demasiados, han sido asesinados junto a sus familias, con familias enteras. Eliminar impunemente a un pueblo, demoler hospitales, matar a sanitarios que pueden curar, atender a las víctimas en medio del genocidio, perseguir y matar a los incómodos testigos de la masacre, a los periodistas, es imperdonable social y políticamente, y lo hacen mientras el resto del mundo calla. Estamos tolerando lo intolerable, permitiendo como si nada otro capítulo vergonzoso de la historia, un horror que está ocurriendo y está siendo reportado minuto a minuto sin una respuesta contundente y firme por parte de la comunidad internacional. Y así va a quedar escrito para el futuro. En la demolición de Gaza y el exterminio del pueblo palestino están recogidos y reflejados todos los horrores, dolores y vergüenzas de la humanidad. Todo esto ocurre gracias a una ceguera e indiferencia cómplice de todos y cada uno de nosotros. Ez dugu nahikoa egiten konformatzen gara, hitz eta hitz egiten, besterik ez dugu egiten, harrotu egiten gara demokraziaz, aurrerapenaz, berrikuntzaz, garapenaz, itxura utzeko mundu batean egiten dugu igeri. Uste dugu hori nahikoa dela, errealitatea azaltzeko eta bizi behar izan dugun historiaren orriak duintasunez idazteko. No hacemos lo suficiente, nos conformamos, hablamos y hablamos, alardeamos de democracia, de progreso, de innovación, de desarrollo. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Nadamos en un mundo de meras apariencias, las aceptamos, creemos que eso es suficiente para explicar la realidad, una realidad en blanco y negro, y para escribir dignamente las páginas de la historia que nos ha tocado vivir. Hemos podrido y estrangulado el sentido, belleza y magia de las palabras que acompañaban los anhelos para un mundo mejor de quienes nos han precedido. Y por cierto, y para dolor y vergüenza de todos, el periodista vasco acusado de espionaje Pablo González sigue encarcelado en Polonia desde hace más de 2 años. Sin ver a su mujer, sin ver a sus 3 pequeños. No han presentado pruebas, no hay juicio, no se sabe cuándo va a haber juicio, no han presentado ni una prueba. Eso sí, han estado filtrando por detrás a todos los periodistas y medios lo que han querido. No pasa nada, no pasa nada. El próximo 3 de mayo se celebra el Día Mundial por la Libertad de Prensa, pobre libertad de prensa. La libertad de prensa, la libertad de información y de expresión son fundamentales para la democracia, son imprescindibles, son un medidor imprescindible para la democracia. Una sociedad que se precie de ser democrática tiene que garantizar esas libertades, tiene que garantizar medios plurales, tiene que garantizar el trabajo sin presiones de los periodistas. Hay que huir del pensamiento único y de la autocensura. Y eso es lo que fundamentalmente existe en estos momentos. La esperanza frente a las carencias de este momento está en la educación, en el conocimiento, en el compromiso y en la valentía. En atrevernos a alzar la voz y desenmascarar bulos, mentiras, trampas, presiones de todo tipo, falta de rigor y falta de transparencia. Necesitamos más periodismo y mejor humanidad. Hoy, de la mano de la Universidad de Deusto, la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, tenemos a Rosa María, nuestra querida Rosa María Calaf, una buena periodista que dignifica nuestra profesión, que se atreve a hablar claro y aporta luz donde otros siembran oscuridad y tinieblas. Rosa María, ongi etorri, zu bai zara maitegarria. Le hemos estado explicando antes el sentido de lo que significa maitegarria y le ha gustado mucho. Zu tú eres maitegarria. Gracias por tu trayectoria profesional, por tu riguroso y buen periodismo. Eskerrik asko, Rosa María.
Eskerrik asko bioi. Tira bi hitz jarraian ikusiko dugun lan honi buruz, La Calaf, intermediaria de guardia, Victor Lópezek zuzendutako lan bada. Victor Lópezek hemen gure artean behar zuen gaurko mahai inguru honetan, baina etxeko gorabehera batzuk tarteko ezin izan du. Azken mende erdian, estatu mailan izan den kazetari ospetsuenetako baten inguruko lan biografikoa da. Ibilbide profesionalean eta personalean mugarri izan dituen bizipenetatik abiatzen dena. Erreportajaren generoan badakizue bera aitzindaria da gure gonbidatua. Kopia oso zaila duen kazetaria, haren lan publikoa eta barne historia elkar gurutzatuta ikusiko dituzue dokumental honetan. Gaur egun ezagutzen dugun munduaren paisajea marraztu duten gertaera historiko eta sozialen lekuko zuzena izan zen, Calaf. Informazioaren munduan, gizonezkoek menperatzen zuten garai batean, pentsatzen dugu oso erreza etzizaiola egingo bere lekua egitea, baina agian zailtasun horrek berak lagunduko zion kroniketan estilo propioa garatzen, marka bat sortu zuen, Calafen estiloa, ile kolore gorriak apaindu da bide batez, eta hala urte luzeetan zehar Televisión Espainolari esker munduan ertz batetik, bestetik eta erditik iritsi zaizkigu pantailatik zuzenean bere kronikak bihotzera. Calaf kazetaritza zentzutea berez opari bada, baina dokumentalean entzungo dituzue baita ere berarekin oso gertutik lan egindako lankideak, bera oso gertutik ezagutzen duten lagunak, inoiz ikusi gabeko irudiak ere bai, bere ibilbidearen hasierako urte haietan mikrofonoa eta kamera eskuetan atera zen lehen aldi hura, edota Villafranca del Penedeseko etxean maitasunez gorde dituen oroitzapenak. Decía Rosa María, a modo de introducción, que por razones ajenas a su voluntad, finalmente no nos acompaña Víctor López, ¿no?, el director de este documental biográfico, en el que yo creo que convergen casi en un mismo plano tu trayectoria vital y profesional. La obra recupera la historia e intrahistoria de una periodista que ha sido testigo de los acontecimientos que han dibujado el retrato del mundo que conocemos hoy en día. Ya desde tus primeras crónicas se observa una reportera intrépida que aporta aire fresco a las crónicas de la época. Podemos imaginarnos a la Calaf intentando abrirse hueco en un mundo dominado por el género masculino. Sin embargo, supiste crear un estilo periodístico propio, bautizado como el estilo Calaf, adornado por el rojo de tu pelo y el contraste de los mechones, y lograste, a través de las corresponsalías de Televisión Española, llegar en el sentido más amplio de la palabra a todos los hogares. El documental refleja cómo entiende la Calaf el periodismo, cuyo campo de batalla ha de ser el de las ideas, no el de la ignorancia, y recoge al mismo tiempo, decía, imágenes inéditas, ¿no?, y testimonios de compañeros, amigos tuyos, un retrato íntimo en el que no podía faltar el álbum familiar del Bajo Penedés. Besterik gabe, ikus dezagun La Calaf, intermediaria de guardia izeneko dokumentala. Arratsaldeon, buena tarde, Rosa María. Eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, por empezar desde el principio quizá, ¿no? Resulta que tú no tenías entre tus planes estudiar periodismo, fue casi de casualidad. No, bueno, no, ahora entro en la pregunta. No, el periodismo me encontró a mí más que yo buscara el periodismo. No, lo que quiero primero es agradecer muchísimo el estar aquí. Siempre es un gustazo. ¿Está puesto? Perdón. No, estaba diciendo que es un gusto siempre estar aquí, lo agradezco muchísimo. Lo agradezco evidentemente a la Universidad de Deusto y a la Asociación de Periodistas Vascos. Lo he dicho en el documental porque es un placer enorme precisamente unir, ¿no?, lo que creo que son los dos pilares fundamentales, ¿no?, a la hora de construir una sociedad, que es la educación y la información.
porque, bueno, si nos fijamos, el no dejar saber desde los albores de la humanidad, pues siempre lo que ha pretendido es dominar, ¿no? Y entonces el que se unan estas dos cosas es francamente maravilloso, y que el motivo haya podido ser mi trabajo, pues me llena de orgullo, ya digo, y es un extraordinario honor. Después quiero decir que este documental no sería posible si no hubiera sido por Víctor López, porque realmente se empeñó en él, le costó convencerme. Los periodistas, bueno, creo que nunca debemos ser los protagonistas de nada. Acepté hacerlo porque realmente confiaba mucho en él, y porque ya no estaba en activo, ¿no? Si hubiera estado en activo no lo hubiera hecho. Pero sí que si él no se hubiera, ya digo, empeñado primero en convencerme, pero sobre todo después en trabajar, porque este documental tiene una cantidad de horas, se ha grabado en 2 años, ¿no? Hay un momento en el que yo digo a mí 76 y realmente tengo 78, o sea que no me estoy escondiendo dos. O sea, y realmente, ya digo, le quiero agradecer profundamente, y lamento mucho que no esté aquí, ¿no? Porque es, ya digo, el auténtico pilar. O sea, yo soy, digamos que el extra que aparece ahí, ¿no? Pero él es el que ha hecho el extraordinario trabajo. He dicho en el documental, y lo insisto, ¿no? que es tan importante las personas que te encuentras en tu vida y que son tan generosas, ¿no? De que unas te abren Las puertas. la posibilidad de entrar en ella, ¿no? Para que la cuentes, y que entras en ella en momentos de gran dolor muchas veces, o al revés, de gran alegría, pero siempre en momentos muy íntimos y muy personales, y que puedas tú estar ahí, ¿no? Eso es fantástico. Pero luego también todas aquellas personas con las que, con una generosidad enorme, pues compartes sus conocimientos, ¿no? Y estaba yo el sábado pasado dando el pregón de la Feria del Libro de Granada, y dije precisamente también eso, ¿no? De la cantidad de personas que no solo han compartido sus conocimientos conmigo, sino, digo, algunos que incluso me han dejado, digo, leer, ¿no? El subrayado de sus libros de cabecera, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, es de un incalculable valor, ¿no? Aquí hay una persona, Josu Erwin, que en toda la parte de TV3 pues tuvo mucho que ver, porque íbamos mano a mano por ahí, ¿no? Él con Euskal Televista en la mochila y yo con TV3, y me ayudó un montón, porque él ya tenía mucha más experiencia que yo en lo comercial, y tratábamos de precisamente pues crear una programación atractiva, etcétera. Hay muchas anécdotas, no voy a entrar en ellas, luego cuando hable en el coloquio, si queréis, entramos. Así que la verdad es que, ya digo, creo que para mí lo más importante de este documental pues ha sido el que quede patente eso, claramente, la importancia que tiene el periodismo para la sociedad, que es auténticamente el nervio sensible de toda sociedad democrática, y que claramente, pues bueno, tienes como misión la de hacer visible lo que no se quiere que se vea, y contar lo que se quiere que se calle, ¿no? Y que eso quede pues muy evidente. Y realmente, pues lo que agradezco, y lo dije en la presentación, también sorpresa y multitudinaria, a la que tuvieron realmente, vamos, en fin, la voluntad y el esfuerzo de asistir, pues el Colegio de Periodistas Vascos, con Amaya al frente, que vinisteis a Madrid solo para eso, en una presentación que hizo el ICEX, que parecía raro, porque el ICEX, bueno, como todos sabéis, es el Instituto de Exportación, ¿no?, de España. Y que dices, pero bueno, ¿y qué tiene que ver el ICEX con todo esto, no? Pues tiene que ver mucho, porque claramente no solo se exportan productos, ¿no? O sea, que lo que hay que tratar de exportar y de importar son otras cosas, además, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido todo una mezcla de todo. Y como dije, ya digo, en esa presentación, y lo vuelvo a decir ahora, pues lo que agradezco enormemente, aparte de todo esto que acabo de señalar con este documental, es que en este país, que somos tan dados al reconocimiento póstumo, pues no me haya tenido que morir. O sea, para que hicieran algo así y haya podido dar las gracias en persona, ¿no? Así que, pues igual que se las doy a todos los que han tenido que ver, pues os las doy a vosotros por hacer posible que esté aquí, y desde luego por todos los que habéis venido y no habéis aprovechado este atardecer maravilloso que había, pues tomando algo en una terraza, ¿no? O sea que muchas gracias. Y ahora ya, cuando quiera. No, decía por empezar desde el principio que fue casi de casualidad, ¿no? Porque tú habías optado por la carrera de Derecho con la intención de hacer la carrera diplomática posteriormente. Sí, sí. Bueno,
estoy encantada de que sea Marta, porque Marta tiene, o sea, Maite. como es mucho más joven que yo, pero ha hecho muchas cosas de las mismas que he hecho yo, ¿eh? O sea, de corresponsales fuera, informativos, o sea, tema de igualdad, etcétera. O sea, que aquí estamos entre Muy coleguillas, humildemente, ¿eh? sí, en comparación. Entonces, sí, es verdad, porque yo, ya digo, hice Derecho cuando, bueno, pues en aquella época, en fin, las que tenéis una edad sabéis que en los años finales de los 50, principios de los 60, pues las mujeres no, en fin, no estaba tan claro, ¿no?, que estuviéramos en la universidad y en determinados tipos de carreras. Y, por ejemplo, en Derecho, en Barcelona, solo había entonces, evidentemente, una universidad. Bueno, pues en Derecho, en primero éramos, no recuerdo, pero no más de 25 mujeres, ¿no? Y se consideraba que éramos muchísimas. O sea que, efectivamente, era complicado, pero bueno, yo eso sí lo tuve claro, que como tuve la oportunidad de viajar desde muy joven, cosa que también las que tenéis una edad aquí sabéis lo difícil que era, pues que tu familia, pese a que el País Vasco como Cataluña, fuimos muy distintos en esto, ¿eh? O sea, que el mirar hacia afuera y el mandar la gente ya muy joven a estudiar idiomas fuera, etcétera, era más frecuente, ¿no? Pero no era lo habitual. Entonces creo que con todo ese bagaje, pues lo que cuando me planteé qué quería hacer y mi padre me dijo, bueno, ¿qué quieres estudiar? Pensé, bueno, pues claramente yo lo que creo que quiero hacer es carrera diplomática, porque era como la manera de estar en conexión con lo de fuera, De ¿no? viajar. Exacto, y de viajar, porque siempre confieso, ¿no? Y digo, realmente yo creo que me hice, y siempre quise hacer internacional, como he dicho en el documental, y yo creo que es que lo que quería era fundamentalmente viajar. Digo, y oye, si además me lo pagan, o sea, como diplomática o como periodista, y ahí me salió la vena catalana, digo, pues oye, venga, o sea, pues hay que hacer esto, ¿no? O sea que sí, lo del viajar siempre me pareció que era una manera de aprender, ¿no? Y eso ya pues me lo decía mi abuelo, ¿no? Que no se aprende nada de lo que es igual y que solo se aprende de lo que es distinto. Bueno, de hecho, tu familia también te apoyó, ¿no? Que es un gran privilegio del que eres muy consciente hoy en día. Sí, cuando hablo con mi amiga desde los 0 años, o sea, que se llama Rosa además, que era la hija de los mejores amigos de mis padres, siempre lo comentamos, ¿no? Que era un privilegio lo que tuvimos en aquella época, de tener medios económicos para que se pudiera hacer eso, pero sobre todo de tener una familia que tenía pues esa capacidad, ¿no?, de ver la importancia, ¿no?, de salir fuera y de que aprendiera, o sea, el máximo posible, y de que fuera lo que yo quisiera ser, ¿no? Y no sucumbir a las presiones sociales que había en aquel momento, como si, desgraciadamente, con muchas diferencias, pero habiendo ahora todavía, con esa socialización en femenino, ¿no? De, pero eso no es de niña, eso no es de chica, pero ¿cómo vas a hacer eso? O sea, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues no, en fin, los límites son las personas, el género no tiene nada que ver, ¿no? Y tener una familia que tenía muy claro eso, bueno, pues eso fue otra de las grandes fortunas que he tenido en mi vida, ¿no? Y mentores como Balbín. Por supuesto, por eso decía lo de las personas y José Joaquín Marroquí, porque José Joaquín Marroquí era, seguramente, también muchos y muchas recordaréis, cuando llegó Soler Serrano, esas grandes figuras que venían de trabajar en América y que tenían un concepto de los medios muy diferentes, todavía en dictadura, ¿eh? Y por supuesto, pues por ejemplo, José Joaquín Marroquí fue un gran innovador de la radio primero en televisión y después en Radio Nacional, perdón, y después en Televisión Española, en Barcelona, inmediatamente en Madrid. Creó programas absolutamente inéditos en aquel momento y una forma de trabajar completamente distinta. Y él fue el que vio claramente que quería una mujer en ese equipo, ¿no? Con Ricardo Fernández Deu, con Paco García Novell y 4 o 5 más, pues quería una mujer en la calle como reportera. Y eso no había ninguna en ese momento aquí, ¿no? Y eso él lo vio muy claro. Y igual que vio muy claro después, pues el que tenías que estar en internacional, etc. Y Balbín, pues él, cuando yo volví de la TV3, bueno, pues su idea era que fue cuando estaba, también lo recordaréis supongo, cambiando en la imagen de los telediarios, que ya no iban a ser locutoras y locutores, sino que iban a ser periodistas y editores los que iban a hacer los telediarios.
Y entonces, bueno, fue cuando llegó pues Concha García Campoy, Ángeles Caso, Manuel Campo Vidal, etc. Y entonces él me propuso hacer el TD3, el telediario, el último de los telediarios, que se quería que fuera como un resumen de toda la actualidad y que tuviera una entrevista de fondo que fuera pues como un telediario de autor, ¿no? Y yo cuando me lo dijo, pensé, Dios mío, claro, porque el telediario siempre ha sido como el bombón, ¿no? que todo profesional pues que quería en televisión, ¿no? Pero yo lo que quería ser era corresponsal, es lo que siempre he querido ser, ¿no? Y entonces dije, pues no, no quiero el telediario. Yo Y quiero claro, una corresponsalía. se quedó realmente muy parado, ¿no? Y me dice, pero bueno, y entonces le digo, bueno, pues en fin, no, yo lo que yo quiero seguir en internacional, quiero ser corresponsal. Y entonces me dijo, bueno, lo tengo que pensar, ya te diré algo, etcétera. Y cuando salí de la conversación y lo comenté al compañero, me dijo, pero tú estás loca, pero ¿cómo se te ocurre decir que no a un telediario? Y de hecho después José Luis Balbín, al que yo no conocía, o sea, nunca le había visto en persona hasta esa conversación, pues contó, y me lo contaron compañeros y tal, que siempre decía que era la única mujer que le había dicho que no. Mucha gente lo había interpretado de otra manera, porque Balbín tenía fama, como sabéis, o sea, de gran conquistador, y entonces aclaraba inmediatamente, ¿no? Y decía, no, bueno, mujer y persona, la primera que me ha dicho que no a un telediario, ¿no? O sea, que yo siempre lo tuve claro, pero otra vez la fortuna de que en lugar de que él se empecinara En el en telediario el telediario, me dejara ir a la corresponsalía, ¿no? resulta casi difícil de retener, ¿no? Todas las fechas de tus corresponsalías, hemos escuchado cómo tu pasaporte lleva el sello de 187 países. 83. 83. Desde Estados Unidos hasta la Unión Soviética, pasando por muchas corresponsalías de Europa, desde Oriente Próximo hasta el Oriente más lejano, ¿no? Como decíamos en la presentación, siendo testigo directo de los acontecimientos luego que han marcado el siglo XX y siguen marcando el siglo XXI. Faltó la caída del muro. Sí, exacto. Se me da mucha rabia, porque además realmente estuve en Berlín. Este fue el último sitio donde viajé desde Moscú antes de marcharme a Buenos Aires y fue pues en el mes, ahora hablo de memoria, pero yo creo que fue en el mes de junio. Y bueno, como todos sabéis, pues en octubre estaba cayendo el muro, ¿no? Si llego a saber que cae, no me voy. Pero no lo sabía yo ni lo sabía nadie, ¿eh? O sea, como, en fin, como recordaréis, ¿no? Que fue una gran sorpresa porque realmente nadie esperaba que fuera tan rápido eso, ¿no? Y eso son, bueno, pues eso son esas cosas que te ocurren, de que bueno, pues hay cosas que no puedes, que se te escapan, ¿no? Y lo que fue muy divertido, hay anécdotas muy curiosas, porque el día que cae el muro, yo estaba ya en la corresponsalía de Sudamérica y había procesos electorales que también por eso tenía tanto interés, que eran, digamos, los primeros cambios democráticos después de las dictaduras, ¿no? Es decir, caída de Pinochet, elecciones en Chile, o sea, Alfonsín ya estaba, pero era el primer cambio democrático de Alfonsín a Menem. En Brasil estaba entonces en Brasil, o sea que era color de melo, etc. Y estaba en Brasil para las elecciones de Brasil. Y estaba haciendo una crónica, rodando y tal, una crónica sobre bueno, sabéis cómo es Brasil de supersticioso, ¿no? Y había pues, todas esas fiestas de candomblé, o sea, de magia negra y magia blanca, también con el tema de las elecciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues habíamos conseguido poder asistir a una de esas sesiones, ¿no? Y, bueno, pues hablando y cuando estábamos en la sesión, en aquel momento había aquellos teléfonos móviles que a lo mejor también recordaréis que eran como una maleta que no podías llevar encima, sino que estaba en el coche. Y el coche, estábamos en una favela, en fin, un sitio bastante inhóspito y complicado, y el coche estaba con el conductor, llaman por teléfono, viene corriendo a donde estamos grabando y me dice, oye, que te llaman urgente de Madrid. Y entonces me voy corriendo al teléfono y entonces me dicen, oye, que es que queremos que nos digas qué opinas de lo de la caída del muro. Y yo, claro, digo, ¿de qué muro? O sea, porque realmente... Y entonces, no, el muro de Berlín. Y yo digo, bueno, yo es que estoy en mitad de una favela en Río de Janeiro, o sea que, digo, y primero, entonces realmente creí que era una broma.
O sea, creí que era una broma. Bueno, la cuestión es que, claro, estas cosas te ocurren, ¿no? Por eso te digo que a veces estás donde querrías estar y otras veces no. La calaf intermediaria de guardia, intermediaria se entiende entre la fuente y el público, ¿no? Al que nos debemos los periodistas. Exactamente. Es decir, que como es una frase que la digo mucho, Víctor me dijo, ¿te importa que pongamos como título, ¿no? el intermedio? Digo, no me importa nada, porque además creo que define lo que es el periodismo, ¿no? Porque los periodistas no somos protagonistas de nada. O sea, por mucho que ahora hay un cierto periodismo que convierte al periodista en protagonista, ¿no? Hay un yoísmo permanente, ¿no? Yo estoy aquí, yo veo, yo digo, yo tal... Bueno, y a mí qué me importa eso, o sea, quiero decir, esa no es la cuestión, ¿no? Es decir, la primera persona, que es a lo que voy en serio, hay que usarla con mucho cuidado en el periodismo. Es verdad que hay momentos en los que es necesaria, pero muy pocas veces, ¿no? Y claro, pues, ¿qué ocurre? Que tú eres eso, tú cuentas lo que está sucediendo en un lugar y les está sucediendo a unas personas, lugares, yo digo, distantes y distintos desde el punto de vista de un corresponsal, pero es que pueden no ser ni tan distantes ni tan distintos, porque hay muchas cosas que ignoramos que están aquí al lado en la esquina, ¿eh? O que no las miramos, porque no nos las quieren dejar ver, ¿no? Entonces, bueno, el periodista simplemente es eso, es puramente un puente, ¿no? Eso lo decía Kapuscinski, es un puente entre realidades, nada más, ¿no? O sea, nada más. Entonces esto creo que es muy importante. Y cuando digo lo de intermediaria, que quiero decir esto, el de guardia, pues también quiero decir que eres como un médico de guardia, ¿no? Porque es importantísimo que las cosas se relaten, ¿no? Desde donde suceden. El médico de guardia tiene que ir a la casa del paciente, ¿no? Por mucho que ahora nos quieran hacer creer que se puede hacer medicina por la pantallita, ¿no? Bueno, pues eso será, pues yo qué sé, o sea, si tienes, en fin, un resfriado, ¿no? Pero cuando hay algo realmente serio, hay que estar ahí y hay que mirar a la cara y a los ojos, ¿no? A los pacientes, y hay que mirar a la cara y a los ojos a las personas y a los protagonistas de verdad de la historia, ¿no? Y has dicho algo muy importante cuando decías eso de cosas que han empezado y que sí, y las consecuencias las vivimos todavía ahora, ¿no? En la época de Reagan, nosotros percibíamos, el otro día en una entrevista que nos hicieron para Radio Asturias, juntos a Diego y a mí, que tenemos muchísima relación y excelente relación, pese a que cuando nos fuimos todo el mundo pensaba que nos íbamos a tirar los trastos a la cabeza a la semana, pues nos preguntaban eso, ¿no? Y decíamos que pasábamos muchas horas en Nueva York discutiendo, ¿no? Sobre la información, porque era información compleja que percibíamos que era importantísima, que algo estaba cambiando, un poco lo que he esbozado ahí, ¿no? Esa penetración del espectáculo. Claro, imagínate que el ejemplo, ¿cuál era? Lo tenías delante de los ojos. ¿Quién era el presidente? Un exactor. O sea, que en aquel momento ya se decía, él mismo decía, si hubiera sido tan buen actor en Hollywood no hubiera llegado a presidente, porque nunca me hubiera presentado, ¿no? O sea, que realmente lo teníamos delante, el que aquello estaba sucediendo algo. Y estaba sucediendo todo ese vaciado, ¿no? Bueno, pues del control de la economía, o sea, ese inicio del capitalismo, ese mercado absolutamente despersonalizado, algo que se ha dicho aquí muy importante, que en la mesa anterior, ¿no? Lo de la humanidad, o sea, de cómo hemos olvidado que el centro de la atención debe ser la persona, ¿no? Y cómo lo que habría que hacer ahora es una revolución humanística, ¿verdad? Porque tenemos la tecnológica, la científica, todo eso muy bien, o sea, y es estupendo y ha avanzado muchísimo. Y es fantástico porque nos está dando unas herramientas maravillosas que nunca hemos tenido, ¿no? Pero si las usamos en positivo, porque si las usamos en negativo, ¿qué ocurre? Que tienen la misma fuerza, o sea, para el mal que para el bien, ¿no? Tú me decías antes cuando estábamos aquí, ¿no? Sí, fuera de micrófono hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado también de esta reflexión que haces, ¿no? Del periodismo comprometido con la veracidad. La verdad, digamos que es una palabra mayor, pero con la veracidad, ¿no? Christiane Amanpour, que es un referente en política internacional, en periodismo internacional de la CNN, ¿no? Casi ha adoptado como un eslogan eso de not neutral but truthful, lo que viene a ser algo como no neutral, sino verdadero o con veracidad, sí. con hechos que se puedan demostrar, con cifras que se puedan demostrar, porque si no, lo contrario nos lleva a quizá una neutralidad que esconde
una realidad aparentemente equidistante, que no lo es, ¿no? Como podía suceder en Bosnia, ¿no? En la guerra de Bosnia, o como puede suceder en Gaza, ¿no? Exactamente, o sea, es decir, lo que no se puede es pensar que porque hacemos este periodismo de declaraciones que se hace ahora y dices, bueno, este declara una cosa y este declara la otra, y ya usted dirá, no, no, oiga, perdón, es que no es lo mismo declarar una verdad que declarar una mentira. O sea, entonces, si tú sabes, o sea, porque tienes los elementos suficientes, ¿no?, para pensar que realmente hay unas víctimas y unos victimarios, no se pueden poner nunca en el mismo nivel. Hay que dar hay que dar la posibilidad, ¿no?, y la información necesaria para que la ciudadanía se pueda, pueda formarse una opinión, ¿no?, pero una opinión rigurosa, o sea, sustentada en argumentos y datos, ¿no? Después la opinión puede ser libre, o sea, no puede ser, debe ser libre, ¿no? Cada uno puede opinar lo que quiera o interpretar esos datos, ¿no?, y esos argumentos como quiera, pero lo que no puedes es tú a priori, o sea, decir, no, no, es que es igual, vale igual esto que esto, ¿no? Pues no, no vale igual, o sea, no vale igual. Ahora, ese es el... No hay una verdad, digamos, aritmética entre una esquina y la otra en la mitad, ¿no? No, no, claro, y sobre todo tampoco pensar, o sea, porque hay una tendencia tremenda y en este país es una de las dificultades enormes que hay, que es lo de contar el mundo en blanco y negro, y es decir, en maximalismos, ¿no? Si este es el bueno y este es el malo, ¿no? Bueno, es que no necesariamente. O sea, a lo mejor todos tienen algo de bueno y algo de malo. Ahora con el tema de Gaza, que has sacado muy bien a colación, pues ¿qué ocurre? Que parece que si tú dices, oiga, es que Israel es un genocida, es que está haciendo esto, está haciendo otro, estás defendiendo a Hamás. ¿Perdón? O sea, no, en absoluto, porque lo que hizo Hamás está claro que es evidentemente igual de execrable. O sea, pero el que tú digas, o sea, es evidente también, o sea, que es lo mismo que pasaba en Chechenia, ¿no? Que en Chechenia, por ejemplo, claro, no es lo mismo que todo el peso de un Estado, ¿no?, o sea, caiga, o sea, sobre un pequeño, en aquel momento, o sea, al principio, después ya no, o sea, ahora un pequeño país, pero después, antes una pequeña zona de la Unión Soviética, ¿no?, y que un determinado grupo de ese país, pues bueno, se dedique a hacer también absolutas atrocidades, ¿no? O sea, entonces todo eso es muy complejo y por eso es tan peligroso y por eso lo peleamos tanto, y lo que decías, Amaya, es el que realmente se transmita, o sea, se normalice lo que no es normal, ¿no? Porque entonces eso es tremendamente peligroso. Y puede pasar, y está pasando, nos resulta cada vez más difícil atraer la atención del público cuando vemos que la sociedad ya casi está anestesiada con todo lo que está pasando en Gaza, ¿no? Lo decía antes Amaya, ¿no? Pero es como la frustración del periodista in situ, ¿no? Como tú relatabas en el final de la Guerra de los Balcanes, que ya Pero nadie... que no era el final. Que no era el final, pero a nadie le interesaba ya lo que le estaba ocurriendo ni en Polonia, ni en Hungría, Para etcétera. nada. Y ya está llegando un momento, ya Ucrania ya la tenemos olvidada. Con Gaza estamos en peligro del De olvido. empezar a olvidarla. África ni... Ya no digamos. ¿no? Sí, porque claro, digamos que todo este tipo de procesos, ¿no? Siempre la pregunta, a mí me parece que es una pregunta que es muy jurídica, es decir, que la aprendíamos y la aprendemos fundamentalmente en el derecho, que es el qui prodest, ¿no? Siempre hay que preguntarse cuando se produce eso, el por qué se está fomentando ese desinterés, las noticias son tan rápidas, ¿no?, que se superponen y por tanto siempre es como que lo último es lo importante, cuando a lo mejor lo último es una absoluta estupidez, ¿no? Y en cambio lo importante se ha quedado atrás, porque precisamente esta absoluta estupidez está intentando tapar lo que realmente habría que contar. Es decir, ¿por qué se hace eso, ¿no? Es decir, ¿qué se consigue con eso? Entonces, claro, quizá la respuesta es el tener, lo que tú has dicho, ¿no?, una población muy atontada, muy anestesiada y cada vez convencida de que sabe mucho, porque tiene el acceso, o sea, tenemos las herramientas en este momento para tener todos los datos del mundo y poder contrastarlos, ¿no? Cosa que pues no era así de fácil hace unos años, y entonces pensar que sabemos, estamos informadísimos, ¿no? Porque yo sigo por Twitter a fulanito y a menganito y la tertulia no sé qué, etcétera, etcétera,
bueno, pero eso no quiere decir nada, o sea, porque realmente si eso que tú sigues es información tóxica, lo que estás es intoxicándote, o sea, no estás realmente informándote, ¿no? Entonces, el tener a la ciudadanía, en el mejor de los casos, distraída y en el peor engañada, ¿no? Bueno, pues ¿qué consigues? Una ciudadanía que no tenga sentido crítico y por tanto sea muy manejable. Y el problema que está sucediendo, y no me refiero aquí, me refiero, yo ahora vuelvo de un viaje de 2 meses por el sur de Estados Unidos en coche, porque precisamente pues para tratar de ver y pulsar un poco cómo estaba todo aquello, y es tremendo la enorme ignorancia, algo que ha salido también en la mesa de presentación, ¿no? Lo terrible que es el cómo la gente ignora la realidad, come toda esa porquería que llega que seleccionan los algoritmos, y entonces tenemos una opinión pública construida por algoritmos que han decidido determinadas personas, ¿no? Y que esos algoritmos hacen que con esa opinión que se construye, esas personas en función de emociones elijan y voten. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estamos viendo cómo llegan pues, líderes, o sea, por las urnas, es decir, por vía democrática, cómo llegan al poder líderes autoritarios, reaccionarios, y que lo primero que van a hacer es suspender las urnas. Es decir, que van precisamente a, desde dentro, dinamitar la democracia. Es decir, la democracia no es perfecta, y eso lo hemos oído todos, igual que el capitalismo tampoco es lo perfecto, pero dentro de lo que se conoce, pues digamos que es lo más aceptable, ¿no? Pero claro, lo más aceptable sí es, obviamente, un capitalismo controlado, es decir, un capitalismo no salvaje, o sea, un capitalismo que tenga, o sea, unos corsés, ¿no? Y que los poderes político y el mediático, pues lo controlen donde tiene que estar, ¿no? O sea, quiere decir que no Porque se... la dominación siempre viene, Claro, ¿no?, de controlar la claro, información. Tú antes hacías la reflexión de que podía ser por defecto, pero también por exceso, ¿no? sí, claro, porque eso fue una cosa que me di cuenta en la Unión Soviética cuando llego, después de Estados Unidos, que claro, dices, no, pero en Estados Unidos, bueno, pues ahí tienes todo, ¿no? Y allí pues tú puedes tener acceso a todo, no tienes, no se corta. Y es verdad, bueno, la verdad, es cierto que prácticamente, ¿no? Bueno, hay cosas, como sabéis, mucha documentación clasificada y todo eso, pero digamos que si comparativamente, pues tienes mucho acceso. Pero claro, eso ya lo hablábamos, recuerdo cuando la crisis de Etiopía, cuando hubo, también lo recordáis los más mayores, un concierto que se llamó el Live Aid, que se hizo un concierto, uno en Estados Unidos y otro en Londres y tal, y que era pues por Etiopía, etcétera, y en fin, por el defender y el hambre en Etiopía y mandar cosas. Bueno, y entonces de repente, claro, nos encontramos pensando, ¿por qué hablamos ahora del hambre en Etiopía si los pobres etíopes están muriendo de hambre desde hace yo qué sé cuánto? ¿No? O sea, ahora, ¿a qué viene que de repente haya esta motivación? Y fíjate la cantidad, lo voy a decir muy sucintamente, pero la cantidad de cosas que estamos metiendo aquí, ¿no? De puntos en los que nos debemos fijar. Punto uno es eso, ¿por qué estamos atendiendo esto ahora? ¿No? Y entonces te vas un poquito más allá. ¿Y qué estaba pasando en aquel momento? Una pelea tremenda con el régimen etíope, que estaba bajo la égida de... Estábamos en Guerra Fría, como hemos dicho aquí, que estaba bajo Moscú. Y entonces había una intención de socavar esa dominación, ¿no? Y entonces empezó el tema de la ayuda humanitaria, y hasta cierto punto se exageró muchísimo en Occidente. La situación era muy grave en Etiopía, pero todavía se exageró más, pero sobre todo se puso en el debate, que no había estado nunca antes, pese a que, ya digo, ya se estaban muriendo de hambre. Y luego no solo eso, sino que hubo unos movimientos de ayuda humanitaria que en realidad lo que hicieron fue desplazar poblaciones. O sea, que fue tremendo, ¿eh? O sea, que fue un manejo, bueno, complejísimo. Bueno, pues eso es lo que estaba sucediendo. Y entonces, de repente, ¿qué estábamos haciendo? Un concierto, por Etiopía. Por una parte, como digo, estábamos poniendo el foco en algo al que nunca se le había puesto, pero con una intención bastante perversa. Y por otra parte, ¿qué estábamos utilizando para el foco? El espectáculo.
¿eh? Y de ahí hemos llegado a que ahora en Hollywood haya agencias que buscan las causas humanitarias más glamurosas para que le vayan mejor a cada uno de las estrellas celebrity que se apunta a la causa humanitaria. Y hay agencias que se dedican a eso. Entonces, quiero decir que todo eso ocurre delante de nuestros ojos y muchas veces no te das mucha cuenta. En aquel momento percibíamos que algo raro estaba pasando. Pero, bueno, no acababas de calibrarlo. Luego, con una cierta perspectiva, lo calibras, ¿no? Y entonces cada vez, pues cuando más aprendes, más empiezas a ver estos nexos. Y eso es lo que el periodismo tiene que señalar. O sea, claro, no solo está pasando esto en tal sitio en este momento, los acontecimientos. No, hay que ir para atrás para ver de dónde viene, ¿no? A quién beneficia y a dónde va, ¿no? Porque si no, no entendemos nada, ¿no? Y eso es lo que, con un periodismo acelerado, como el de ahora, que tú has descrito muy bien, por tanto no voy a insistir en ello, pero en este tipo de periodismo de usar y tirar, eso es muy difícil. Periodismo triturador, sí, sí. en el que la información caduca no ya de un informativo al otro, sino de minuto a minuto, ¿no? Casi. Sí, sí, efectivamente. Y que si tú intentas lo que decías, bueno, yo os admiro profundamente a los que estáis en activo en este momento, porque realmente, o sea, yo ya llevo 10 años jubilada, ¿no? Pero cada vez eso es peor, o sea, es decir, que conseguir meter una información que realmente crees que es importante que se cuente, ¿no? Pues es una pelea. Ya no hablemos de los gabinetes de comunicación y gabinetes de prensa, ¿eh? Bueno, eso lo decías antes y es una importante reflexión que te agradezco que saques, porque efectivamente cuando empezamos a mediatizar es decir, que pones un filtro, ¿no?, entre el generador de la información, la fuente, etcétera, y el periodista, se supone que para facilitar las cosas, ¿no? O sea, se supone que para ayudar, pero yo me recuerdo siempre cuando en Moscú, Unión Soviética, cuando voy a abrir la oficina, lo primero que me dicen es: te vamos a poner un periodista soviético que te va a ayudar, ¿no? O sea, que va a ser la persona a la que cuando necesites algo se lo pides, que él te va, pues, a facilitar, claro, lo que te va a hacer es controlar, o sea, no te va a facilitar nada, o sea, te va a estar vigilando todo el tiempo, ¿no? Y hay anécdotas muy divertidas con el tema ese de la época esa de la Unión Soviética. Bueno, pues eso es lo mismo en versión democrática, ¿no? La versión democrática, o sea, estoy exagerando y haciendo una caricatura, obviamente, y hay gabinetes de prensa que hay una parte que efectivamente ayuda muchísimo y te simplifica, y hay, bueno, pues obviamente gente haciendo trabajos magníficos, pero el concepto en sí mismo, cuando empiezan a ver esos filtros, empieza a complicarse la información. Tú antes tenías la posibilidad, que yo te comentaba, el acceso directo de que cuando estabas en una cumbre, por ejemplo, en una cumbre internacional, los G8 incluso, ¿no?, más de lo más, bueno, tenías posibilidad de llegar a los ayudantes y el personal directísimo con los presidentes, y muchas veces hasta con los presidentes, que te los encontrabas a lo mejor en un pasillo, y de repente, pues, podías cruzar 4 palabras con ellos, ¿no? O sea, bueno, eso era posible. Ahora eso es completamente imposible. Y empezó claramente siendo cada vez más difícil, porque las barreras, ya digo, eran esos cancerberos, ¿no?, de los gabinetes que no dejaban, pero luego ya se pierde todo pudor, ¿no? Y entonces ya lo que se hace es que se encierra a los líderes que están hablando. La primera que viví yo así fue en Japón, en Okinawa, que estaban los líderes y tal, estaban en un hotel, en la prensa estábamos a 40 kilómetros de ese hotel, con carreteras cortadas y tal, que no había forma humana de poder llegar a donde estaban ellos, excepto cuando había la rueda de prensa conjunta o no conjunta, depende de cada país, etcétera, pero claro, pastoreados cual rebaño, ¿no?, metidos en un autobús y llevados a la rueda de prensa, ¿no?, donde no tenías ninguna posibilidad de hablar directamente. Y las ONGs a otros 40 kilómetros. O sea, es decir, que la interconexión entre las fuerzas que en ese momento tienen que estar en el diálogo, ¿no?, o sea, en la conversación, está cortada, totalmente cortada, ¿no? Y entonces ahí ya fue
incluso, como digo, física, ¿no? Porque era imposible, o sea, llegar. Si te parece, Rosa, porque estoy viendo que nos acercamos a las 9 y me imagino que habrá mucha gente, o al menos algunos, que querrán preguntarte algo o hacer alguna reflexión o añadir. Pues encantada, y si sé contestar, pues ahí voy. Un segundo, porque si no, no oímos. Y sobre todo no oyen por allá. Y yo, a ver, porque yo tengo un problema de audición que de pronto me empecé a dar cuenta cuando empecé a hacer foros y todo eso, que hay salas en las que oigo perfectamente que me están hablando y no me entero de nada de lo que dicen. Y entonces digo, pero bueno, sorda no estoy porque estoy oyendo. Entonces fui al otorrino, porque digo, bueno, no sé. Y entonces me comentó que era un proceso que con los años, pues tiene bastantes personas al parecer, porque hasta hay audífonos para eso, y es que pierdes algunos sonidos. O sea que vamos a ver, si no, ella me traduce. Aurrera. Benvinguda i molt agraït. Cuando regresaba de las corresponsalías, aunque fuese brevemente al país, ¿cómo veía el contraste? Gracias. Bueno, nunca regresé, siempre las enlacé, que eso fue también ahora ya es más frecuente, aunque poco, pero tuve otra de las grandes fortunas, ¿no? De que una vez me monté en el tren de las corresponsalías, ya sé que incluso para muchos compañeros era difícil de entender, porque ni siquiera pasaba por Madrid. O sea, es decir, que de Nueva York, vamos, pasé por Madrid literalmente, simplemente para que me pusieran el visado en la embajada soviética en Madrid. O sea, que llegué, como no me acuerdo, al mediodía y por la tarde, a las 4 de la tarde, estaba en la embajada soviética, donde estaban ya toda la documentación y tal, la estaba cogiendo, y al día siguiente estaba cogiendo el vuelo para Madrid, para Moscú, pero en otros casos pues ni siquiera. O sea, que de Moscú, por ejemplo, cuando ya era Rusia, la segunda vez volé directamente a Hong Kong, o sea que nunca pasé por Madrid, ¿no? Y eso me parece estupenda la pregunta, porque claro, lo que sí fue tremendo fue el contraste cuando volví ya jubilada después de 26 años de haberme marchado fuera, ¿no? Porque claro, encontré otro país, ¿no? Y bueno, pues digamos que en muchas cosas fue una agradable sorpresa, porque evidentemente el país estaba, pues, en fin, rehabilitado, reformado, con maravillosos edificios y monumentos reconstruidos, y todo lo que era no sé, la belleza natural, monumental, etcétera, todo estupendo. Pero me empecé a dar cuenta de que por aquí dentro no habíamos reformado tanto, o sea, y que seguíamos con esa mala costumbre del blanco y negro, del conmigo contra mí, y de esa falta de capacidad de consensuar, o sea, y de buscar antes lo que nos une de lo que nos separa, ¿no? O sea, y toda esta especie de, ya digo, de tensión siempre permanente, ¿no? Y eso ha cambiado poco, y eso lo llevamos arrastrando a lo largo o sea, unas áreas más que otras, ¿no? Pero y ahí creo que no se ha hecho demasiada labor que se podía haber hecho, ¿no? Pero en fin. O sea, que no fue fácil. En ti se aunan, Rosa María, el periodismo y el derecho. Hoy estás aquí hablando de periodismo, mañana también en Donostia estarás hablando de derechos humanos. ¿Van de la mano periodismo y derecho? ¿Va por delante uno y por detrás el otro? ¿Hay mucha distancia entre uno y el otro? Lo ideal es que vayan juntos, que se abracen. No, una pregunta también excelente, porque efectivamente, o sea, no puede, el periodismo está absolutamente, estrechamente ligado absolutamente, ya digo, con los derechos humanos. Cuando hay una polémica siempre, ¿no?, sobre si los periodistas, el activismo y el periodismo, ¿no?, que hay que tener mucho cuidado, porque tú como periodista no puedes ser activista de una causa que te pueda hacer, no sé, tambalear o te pueda ofuscar, ¿no?, a la hora de estar juzgando y estar informando sin juzgar, pues una realidad, ¿no? Pero hay un activismo clarísimo del periodismo, que son los derechos humanos, precisamente, porque realmente, bueno, por lo menos yo lo he entendido siempre así. O sea, no entiendo un periodista que no esté comprometido con los derechos humanos. O sea, es decir, porque realmente
tu trabajo es precisamente el defender esos derechos humanos, ¿no? Y el defender esa igualdad que es igualdad en todos los sentidos, o sea, no solo de género, porque parece que ahora cuando hablas de igualdad te refieres solo al género, ¿no? Que es importantísimo, evidentemente, pero es toda clase de igualdad, es decir, los seres humanos nacen iguales, ¿no? No importa la raza, no importa la orientación, no importa nada, ¿no? O sea, que la base es esa. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no debe haber diferencias, o sea, que tienen que estar, o sea, muy involucrados uno con otro, ¿no? Lo que sí es verdad es eso, que el periodismo tiene que ser muy cuidadoso de no dejarse atrapar, porque a veces no es fácil, ¿eh? O sea, en determinadas circunstancias, que siempre hay que ver, valorar, pues cada caso es cada caso, ¿no? Pues no pasarte, por ejemplo, me acuerdo en la guerra de Chechenia, los chechenos, cuando se les decía, pero es que vosotros no tenéis pues casi lo del gabinete de comunicación, ¿no? O sea, es decir, no tenéis unos interlocutores para hablar y no hay una línea y no hay tal. Y entonces ellos decían, fíjate, y era horrible, decían, no, pero es que nosotros no lo necesitamos porque tenemos a la prensa extranjera de nuestro lado, ¿no? Eso es gravísimo. O sea, es gravísimo, porque una cosa es que efectivamente trates de explicar lo que es el Estado ruso, sus objetivos, sus fines, etcétera, y la otra es, o sea, que el otro bando te considere que tú eres su portavoz, ¿no? O sea, que cuidado con eso, ¿no? Entonces, esas líneas son muy complejas. Igual que es muy complejo, que te preguntan muchas veces en las clases y en los talleres y tal, porque dicen, no, esa obsesión también muchas veces de, no, es que hay la libertad de expresión y el derecho a la información significa que tienes que contarlo todo. Bueno, ojo un momento, no en todos los casos. O sea, pero cuidado ahí también, ¿no? Porque con el pretexto de que hay cosas que, bueno, pues no se deben contar, ahora pondré algún ejemplo y tal, eso no quiere decir que te saltes la línea y de que tú decidas, bueno, pues, o sea, fulanito te diga, no, esto no lo cuentes, oye, perdona, yo seré la que decido si lo cuento o no. Aquí en la entrevista de Thatcher, eso Víctor lo puso porque le sorprendió mucho el hecho de que terminara la entrevista y dijera lo de que podía haber sido más larga, tenía que haber sido más larga, y luego ya mirando a cámara dijera, es que me han quitado preguntas, ¿no? Eso es lo que habría que hacer siempre, ¿no? Pero bueno, eso se hacía, o sea, se ha olvidado. Ojo, que también quiero hacer un inciso, no es que antes todo el periodismo fuera mejor, que lo digo también antes había periodismo malo y ahora hay periodismo malo, y antes había periodismo maravilloso y ahora hay periodismo maravilloso. O sea, cuidado con eso, porque no es una nostalgia de esas no saludables, ¿no? Pero sí que es verdad que hay unas prácticas periodísticas que han desaparecido. O sea, porque digamos que va en relación directa con la calidad democrática del país del que estemos hablando, ¿no? Del entorno del que estemos hablando. Pero realmente es verdad que cada vez esa calidad democrática, incluso en las democracias, yo que sé, el Reino Unido, ¿no? Que era el paradigma de la democracia, o Estados Unidos, pues bueno, se están viendo cómo todo eso se va diluyendo. También la diferencia, por ejemplo, con lo de Thatcher es que en aquel momento, pese a que la grabación se hizo en Downing Street, o sea, en la sede, como sabéis, la vivienda, ¿no? Donde vivía la primera ministra, que había un estudio preparado, que ya estaba con su sillón, iluminación, con sus cámaras y con todo. Por tanto, no eran mis cámaras, las cámaras de Televisión Española, las que grababan, y el control tampoco. Únicamente se autorizó el realizador, ¿no? Que era el que decía. Entonces, yo con él estábamos de acuerdo en que no cortara, porque claro, lo normal hubiera sido que al terminar y despedir, pues él dijera, ya corten. El corten sí que era su prerrogativa, ¿no? De mi realizador, la única prerrogativa. Entonces él no cortó, y claro, eso me permitió añadir la coletilla de me han quitado las tal y cual y no sé qué. Pero claro, ¿qué pasó? Que esa cinta la grabó el control y el estudio de Margaret Thatcher. Por tanto, cuando nos dio la cinta, nos la dio con todo. O sea, no se atrevieron a quitar nada, ¿eh? O sea que, sabiendo, ahora me ha puesto, o sea, el tal que nos hubieran cortado ese trozo, ¿no? Por tanto, por eso te digo que el periodismo, que tiene que estar vinculado directamente, o sea, a la exigencia, ¿no? De que hay que construir una sociedad justa, ¿no? Y una sociedad justa
pasa inexorablemente por los derechos humanos, o sea, o entonces ya no es periodismo, porque entonces dices, bueno, entonces, ¿qué estamos defendiendo o qué estamos contando? Ah, y me he dejado lo del hilo este de cuando cuentas una cosa se puede contar o no, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay, bueno, cada uno pues supongo que tiene sus baremos y yo siempre me he encontrado muy pocas veces en estas circunstancias, pues son casos muy, muy particulares. Pero sí que tienes que plantearte, decir, vamos a ver, si yo ahora cuento todo esto, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿No? Si hay vidas en juego, es decir, por ejemplo, negociaciones, me pasó en Filipinas, negociaciones por liberación de rehenes, ¿no? Pues hay que ir con mucho cuidado, porque a lo mejor tú sabes alguna cosa, pero que si la cuentas va a poner en riesgo directo la vida de los rehenes. Entonces ahí, bueno, en mi opinión, pues para mí ese es el baremo. El baremo es yo ahora no lo cuento porque creo que claramente hay un riesgo y cuando pueda contar por qué no lo conté, se va a entender. O sea, esa es, digamos, mi criterio, ¿no? O sea, lo que me ha servido, pues las poquísimas veces, por suerte, que he tenido que hacer eso, ¿no? Rosa María, no sé, ¿se oye? Sí. Te quería hacer dos preguntas, una personal y otra profesional. La personal es, tú eres una mujer, has vivido tu profesión con una pasión tremenda, absoluta. Has tenido que renunciar como mujer y como persona a mucho en pro de esa dedicación profesional. Y luego la otra profesional, la otra pregunta es, a propósito de lo que estabais diciendo, Manu Leguineche decía que el periodismo ha muerto. O sea, tal y como ahora se está viviendo, ¿volverías a dedicarte al periodismo teniendo en cuenta de, no sabemos, hay 3.000 diarios online, digitales, frente a 100 en papel? No sabemos en qué va a acabar la cosa, pero está en crisis. Es evidente que hay un cambio de ciclo, ¿no? En las redacciones los perfiles son ingenieros, informáticos, programadores. ¿Volverías a hacer periodismo tal y como es el periodismo hoy en día? Pues sí, porque sinceramente creo que somos muchos y muchas, sobre todo muchas ahora, además, y en las primeras líneas de conflicto en este momento, pues posiblemente hay más mujeres que hombres, o sea, es decir, que eso también hay que señalarlo, ¿no? Porque no era así como cuando empecé, como habéis visto, y creo que es importante. Lo volvería a hacer porque creo que no se puede permitir que realmente muera el periodismo y estoy con Manu, ¿no? Que efectivamente, tal como tiene que ser el periodismo, que es eso, servicio a la comunidad, ¿no? Y dar al ciudadano esos elementos de conocimiento rigurosos, independientes, honestos, en fin, lo que venimos comentando, para que entonces se forme una opinión y construyamos una sociedad en base a opinión pública, sustentada, ya digo, en los hechos, etcétera, y no a emoción pública prefabricada, ¿no? Desde determinados lugares. Y entonces creo que, claro, no podemos tirar la toalla. Y lo que ocurre es que es verdad que hay que bueno, pues saber que cada época ha tenido su lucha, porque bueno, cuando yo empecé pues estábamos en dictadura, entonces aquello también tenía un aspecto francamente muy, muy difícil. Ha ido teniendo pues, en cada época sus... Es verdad que ahora la época es especialmente compleja porque ahora no es que sea una época de cambio, que es lo que ha venido siendo hasta ahora, pues las dificultades que hemos ido superando, sino que lo que estamos es en un cambio de época, que es mucho más complejo y mucho más complicado. Y que los cambios de época que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad han sucedido a lo largo de bastantes años o incluso siglos, ¿no? Y en cambio ahora están sucediendo prácticamente mes a mes, ¿no? O sea, es decir, que todo el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, o sea, hay que decidir muy deprisa, ¿no? Cómo queremos, qué modelo social queremos y todo esto que está apareciendo, cómo lo controlamos otra vez, ¿no? Para que realmente sea al servicio de la humanidad y no contra la humanidad. Pero sí volvería a hacer, volvería por eso, porque creo que
que es la única solución es pelear por el control, otra vez, de la calidad de la información, ¿no? Y cuando dices esto, enseguida te saltan con que si la libertad de expresión, no, a nadie le parece raro que se controle la calidad de las patatas fritas, ¿no? Para que no nos pongan colza. Pues entonces no entiendo por qué no se entiende, ¿no? El que no hablamos de control ideológico, sino de control de calidad de práctica informativa, que es otra historia, ¿no? Y cuando me decías lo de renunciar, por eso muy rápidamente, es verdad, yo no considero que haya renunciado a nada porque yo lo que quería era hacer esto, ¿no? Es decir, que mi vida y mi interés siempre fue pues eso, mi independencia, mi manera de poder, pues como todos, ¿no? Dejar que es lo que creo que queremos todas las personas, dejar las cosas un poco mejor que las has encontrado. Entonces, bueno, pues mi día es el salir fuera, ver, conocer, tal, y yo lo que quería hacer era esto, ¿no? Entonces, pues no he sacrificado nada, ni he renunciado, al contrario, lo que he tenido es la enorme fortuna de poder cumplir mi sueño. Sí que es cierto que muchas mujeres que a lo mejor en mi época y ahora, o sea, porque ahora batalláis con el que parece que todo está conseguido y de eso nada, ¿no? O sea, entonces la pelea todavía es más difícil. Entonces, cuando uno piensa en una mujer y renuncia, siempre se piensa en la familia, ¿no? O sea, los hijos, etcétera. Pero es que yo nunca quise tener hijos, o sea, pero me parece que es tan lícito y tan normal el no quererlos tener como el tenerlos. O sea, cuando yo digo esto, no es que yo esté diciendo, es que ¿para qué no hay que tener hijos? No, me parece maravilloso que cada una elija lo que quiera elegir. Lo que no puede ser es que tenga que elegir, o sea, entre una cosa y la otra, o sea, porque pues no hay ninguna razón para ello, ¿no? Y no les ocurre a los hombres, o sea, es decir, que nunca se plantea esa pregunta a un hombre. Y cuando estás, por ejemplo, en conflictos y todo eso, yo nunca he oído muchas veces decirlo de, mira ahora aquí, fíjate dónde se ha metido, menudo jaleo, bueno, hay mil anécdotas y ejemplos que pasó, pero frase típica, fíjate, pues mira dónde está, aquí tal, lo que haces aquí tal, y tus hijos en casa. No he oído nunca que eso se lo digan a un compañero hombre, o sea, nunca. Entonces, ¿por qué? ¿No? O sea, entonces, bueno, dicho esto, ya te digo, yo personalmente no considero que haya renunciado a nada, porque realmente lo que yo quería era esto. Pero sí es verdad que hay muchas mujeres, y me atrevería a decir que en mi generación por lo menos, y posiblemente incluso la siguiente, que sí han tenido que renunciar a algo, es decir, o bien a una profesión, bueno, pues, o sea, de ir más allá en la profesión, y sentirse culpables, porque encima pues entonces te hacen sentir culpable de no haberse ocupado de sus hijos, o haber, ya digo, renunciado realmente a tener hijos. Lo cual, bueno, esto sería otro debate y otra ponencia de otro día, ¿no? Bueno, muy rápidamente, porque me da pena quedarme con la duda de lo siguiente. Hemos hablado de calidad de periodismo, estamos de acuerdo que esa es una de las dietas que tendría que tener el periodismo actual. La calidad y también otra faceta muy importante desde mi punto de vista es la función del periodista, ¿no? Entonces, antes comentabas que el periodista tiene que ser como un puente entre dos realidades. Estamos en una situación bastante crítica mundialmente y yo creo que el periodista también, como otra de las funciones que tiene que tener, es el de tender no solamente puentes, sino también ser activista. Quiero decir, que tiene que construir una realidad, no solamente contar la que ve. Y entonces, en esa construcción de la realidad, creo que está lo que denominamos comunicación para la paz. Y muy pocos medios y muy pocos periodistas están en esa línea, porque no hay más que ver pues, un poco todo lo que nos relatan, ¿no?, cada día los medios de comunicación y nuestros compañeros y compañeras. Entonces, ¿tú dónde pondrías el enfoque para esa comunicación para la paz? Pues en eso tienes toda la razón, y también te agradezco la pregunta porque, por ejemplo, en el pregón que menciono ahora del otro día en la Feria del Libro de Granada, hice el pregón. Cuando me lo propusieron dije, yo no me atreveré jamás a hacer un pregón en una feria del libro porque yo no me considero para nada que tenga ningún tipo de
facultad especial o lo que sea para hablar de literatura, de libros, de autores, de escritores, todo eso, digo, vamos, jamás me atrevería, ¿no? Pero entonces la razón fue porque esa feria del libro, precisamente el tema era el libro, las fronteras y la paz, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que pensé que podía pues aportar algo, ¿no? Y que tenía un cierto sentido. Y era en esa línea. O sea, iba en la línea de que efectivamente, claro, desde el punto de vista de una periodista, insistí en la importancia del libro, sin ninguna duda, o sea, porque es evidente que es un instrumento de conocimiento, de acercamiento, etcétera, y bueno, pues eso, di múltiples ejemplos, ¿no? En casos de conflictos. En Colombia estaban los guerrilleros devolviendo las armas con todas las dificultades que significó esto después de los acuerdos de paz, y al mismo tiempo había un proyecto que tuvo un éxito impresionante de unas bibliotecas móviles, ¿no? Que se estaban yendo a los pueblos, a las aldeas, etcétera, con cargamentos de libros, ¿no? Y libros infantiles, sobre todo, y tal. O sea, que está fuera de cuestión que el libro es evidente que te enseña, además te enseña muchas veces, contribuye a que efectivamente haya esa percepción del otro, ¿no? Que te permita entender el por qué está pasando eso, ¿no? Y eso pues haga que se inspire posibilidades de acuerdos, etcétera, ¿no? Pero como periodista, a lo que ibas, a lo que te decía, dije, ¿cuántas crónicas vemos que expliquen la posibilidad de la resolución pacífica de los conflictos? Prácticamente ninguna. Y cuando se habla de reconciliación, comillas, es decir, después de un conflicto, como he dicho ahí, cuando se le etiqueta al conflicto de que ya no hay conflicto, es decir, de que ya se está en los acuerdos de paz y en la reconciliación, que es, porque evidentemente lo peor, obviamente, es el enfrentamiento armado, porque ahí hay pérdida de vidas humanas, pero ¿qué pasa con los que no se han muerto? O sea, que es que resulta que de hoy por la noche a mañana por la mañana toda esta gente que no se ha muerto resulta que ya está. O sea, pues de eso nada. Todos sabemos perfectamente lo que es una guerra civil o lo que es el que haya habido una guerra, ¿no? Entonces, ahí es donde tendría que entrar, vamos, por supuesto antes, ¿no? También, como he dicho antes, en la génesis de por qué se ha producido ese conflicto. Pero la cultura de paz no se hace sola. O sea que la cultura de paz requiere efectivamente ese activismo por parte del periodista, que entra en lo que yo decía hace un momento del activismo por los derechos humanos, o sea, es decir, por la vida digna, o sea, el derecho a la vida digna, el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, etcétera. Es decir, todo este tipo de derechos que, bueno, ya sabemos a lo que nos referimos, ¿no? El derecho a la educación, etcétera. Y entonces, ahora en este momento, pues se ve eso, que hay un periodismo de trinchera y que hay un periodismo de trinchera, es decir, beligerante, a favor de unos o a favor de otros, lo cual eso lo invalida para que se le llame periodismo, porque eso será otra cosa, será propaganda, será lo que quieras, pero eso no es periodismo. Y el periodismo ese de la inercia, ¿no? Y de que, bueno, pues como que lo que te llega, pues es eso, pues tampoco se... Habéis dicho también en la mesa inicial, habéis mencionado la palabra lenguaje, el cómo se usa el lenguaje, o sea, lo perverso que es el uso de eufemismos y tal. Y en la cultura de paz es clave, o sea, el no adoptar nunca el lenguaje de la guerra, o sea, porque en resumen, o sea, ya digo, el papel es absolutamente esencial de la manera que se cuentan las cosas, es decir, no solo lo que se cuenta, ¿no? Que hay que contar, como hemos dicho, todos los dos lados, el rigor, todo esto, sí. Es decir, el cómo se cuenta, ¿no? Y en este momento el relato es lo que es perverso, ¿no? Porque está contado de tal manera que edulcora o al revés, o exagera en el otro lado. Entonces todo eso hace que efectivamente la cultura de paz desaparezca. Y la frase final que dije en ese pregón es que no es eso que oímos, es que no hay nada que hacer, es que fíjate, ha habido guerra siempre, ¿no? Los conflictos tal, otros que te dicen, no, pero hay menos conflictos que nunca, ahora, es verdad, muchos olvidados, pero aun incluyendo los olvidados, hay menos conflictos. No, el problema no es que triunfe la guerra, el problema es que fracasa la paz. Eso es lo que es grave. O sea, es decir, que la paz no tiene ninguna posibilidad. Porque fijaos que ni en Ucrania, en ninguna parte, ves realmente que haya ningún intento ni ninguna información, ¿no? que
que vaya en ese sentido, en el sentido de que lo que habría que estar es sentándose para ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? O sea, y no que sigamos, o sea, resolviendo, pues lo que decía al principio, ¿no? Todas las diferencias siempre con violencia, ¿no? Y la violencia es violencia ahora por las armas, pero puede ser de otras maneras, porque ahora sabemos que los conflictos pues no solo es tiros y bombas, ¿no? Sino que es pues, manejo de los mercados, ciberataques, o sea, en fin, atentados por aquí y por allá, o sea, es decir, hay 50 actores, o sea, que se ha hecho cada vez más complejo, ¿no? Y todo eso va en detrimento de eso, de que nos sentemos para decir, bueno, vamos a hacer una información, pero buscando la paz, no al revés, y es mentira, y eso lo sabemos todos, que el prepararse para la guerra es lo que consigue la paz, ¿no? Porque prepararse para la guerra lo que viene consiguiendo siempre es que se acaba haciendo guerra, ¿no? ¿Has temido en algún momento de tu trayectoria profesional perder la imparcialidad por la gravedad del conflicto? Es la peor angustia. Siempre que, con Diego lo hablábamos el otro día en esta charla, en esta entrevista para la radio, el mayor miedo siempre es ese. Es decir, el error, el equivocarte, o sea, el no ser capaz de entender o de ver la forma de contarlo y de que esa forma de contarlo no conduzca a que realmente bueno, de alguna manera, ¿no? Se interfiera en la interpretación. Y a mí siempre me preguntan muchas veces, ¿no? En entrevistas y tal, ¡ay, dónde el miedo, ¿no? ¿Cómo que has pasado miedo, tal? Siempre digo, hombre, pues fundamentalmente miedo físico así, tal, más en la carretera, porque te metes por unos sitios y dices, Dios mío, madre mía, ¿no? O volando en unos cacharros que dices, madre mía, ¿cómo será que esto vuela, ¿no? Pero lo fundamental es no ese miedo físico, sino realmente el miedo, y el miedo peor es lo que acabas de decir. O sea, el miedo al error y al no ser imparcial también es difícil, honestamente, ¿no? O sea, estar por lo menos en lo más cerca de la imparcialidad posible. Ahora, en las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, ¿no? Un test muy importante para comprobar la fuerza de la ultraderecha en Europa. A pocos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Biden y Trump, con las encuestas del lado conservador. Uh-huh. ¿Qué te sugieren estos hitos? Pues una preocupación enorme, y ya digo, la gran voluntad que hay por parte de determinados sectores, ¿no? De vaciar la democracia de contenido, ¿no? Y entonces, por tanto, ¿cómo se vacía la democracia de contenido mejor? Pues interfiriendo en el periodismo, o sea, evitando, o sea, y poniendo todas las trabas posibles, o sea, para que el periodismo no pueda ejercer, o sea, no pueda llevar a cabo el libre ejercicio, ¿no? de su compromiso, de lo que decía al principio, ¿no? De visibilizar lo que realmente son los grandes temas que afectan a la humanidad y que no se deje arrastrar, ¿no? Por esas corrientes de callar y no mostrar, ¿no? Y eso es muy inquietante porque significa que se está utilizando la democracia para destruir la democracia, ¿no? Y que lamentablemente pues estamos viendo que con gran éxito, porque se invierte en este momento sinceramente más en desinformar que en informar, porque desinformar además es muy barato, o sea, y en cambio informar, o sea, bien, es muy caro, ¿no? Y como ya hemos logrado construir un modelo social muy mercantilista, ¿no? En el que, bueno, pues todo tiene que tener un precio, ¿no? Pero claro, es que hay muchas cosas que tienen valor, no tienen precio, ¿no? Y esos valores es contra los que se atenta, ¿no? Y esa es la enorme preocupación. Y la verdad, yo me he vuelto a Estados Unidos francamente preocupada, porque además si Trump gana estas elecciones, él es ya digo, el símbolo, ¿no? De líder, pues en fin, ya sabemos, ¿no? Amoral, reaccionario, autoritario, etcétera, 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 y en el que se están mirando, ¿no? Otros muchos en el resto del mundo. A ver, si él gana, ya no es que ahora sea el líder de todos esos movimientos, impectore, ¿no? O sea, más o menos, sino que es que lo va a ser en la realidad. Y imaginaos el extraordinario peligro que tiene eso precisamente para los derechos humanos, ¿no? O sea que...
¿Hay algún rincón en el mundo por ahí que digas, bueno, por ahí pueden llegar aires de esperanza? No, yo creo, no estaríamos aquí. O sea, creo que yo no soy pesimista, siempre me lo dicen. Digo, hombre, no, supongo que si fuera pesimista, no sé, me habría ido a una playa desierta diciendo, bueno, pues ya me quedo aquí y ya qué más da, ¿no? No, porque creo que hay mucha gente, o sea, que en el mundo, que lo que pasa es que no hablamos de ella, o sea, pero hay mucha gente trabajando pues por cultura de paz, o sea, mucha gente joven, porque también es verdad que denostamos, las generalizaciones son siempre injustas, ¿no? Y es verdad que hay una parte de la juventud a la que hemos hecho, porque la culpa no es suya, apática, bueno, absolutamente desenfocada en lo que son los objetivos, por lo que hay que trabajar. No sé, hablábamos, no me acuerdo antes con alguien, pues que éramos mucho más activistas en los 60 y tal igual, porque creíamos realmente en que estábamos cambiando el futuro. Pero yo creo que los que entonces estábamos convencidos de que peleando y tal íbamos a cambiar el futuro, ahora lo que estamos convencidos es de que hay que seguir peleando, pero para que ese futuro, que no pinta nada bien, no nos cambie, ¿eh? O sea que cuidado, o sea, con mantener las esencias de ese cambio para bien. Y sí, o sea, yo creo que hay muchísima gente, y mucha gente joven, o sea, que cada vez más también pues está viendo que, en fin, que ya no va por ahí la cosa, ¿no? Pero no en todas partes, porque es que la verdad encuentras grupos, fijaos ahora con estas cosas que están pasando, ¿no? De las mujeres suizas, estas que han pues denunciado y ganado, ¿no? Al Estado suizo por no... Son cosas que parecen por un poco la inactividad, como chuscas, pero esto total... Pero cuidado porque estas cosas tienen claramente un fondo y son referencias, ¿no? Y los chavales estos de Portugal que ahora sí. también están con todo esto y mira los problemas que están teniendo. Y el hecho de que tengan tantos problemas también despiertan la curiosidad de gente que a lo mejor no habría pensado en eso si no fuera por eso que parece una tontería, ¿no? Pero bueno, pero claro, para eso tiene que haber un periodismo que lo cuente. Las denuncias por la inacción, ¿no?, de los estados ante el cambio climático. En este caso, no sé si ez dakit beste galderari badagon, solasaldia bai. Gracias por tu trayectoria, por habernos deleitado con toda esta charla y preguntarte ahora, que ya estás retirada del periodismo, pero que sigues viajando y sigues recorriendo sitios, colaborando con algunas asociaciones o simplemente, bueno, vas por ahí viendo cosas. ¿Cuál es tu estado actual? No, realmente, efectivamente, yo como decía en el documental, está claro que ya no estoy en la primera línea de la información, porque efectivamente ahí sí que el papel de la jubilación significa algo, pero es lo único que significa, ¿no? Porque realmente, pues por lo demás no. Entonces, no estoy, digamos, en la primera línea, pero sí que creo que porque aparte de que yo lo disfrute mucho y me enriquezca enormemente y haya un componente egoísta, me dicen, qué generosa, no, hay un componente egoísta porque claramente para mí es nutrirme continuamente, pero, por ejemplo, pues de estos encuentros, ¿no? Pero por otra parte creo que tengo la obligación de hacerlo porque, bueno, siempre he pensado eso, que he tenido mucha suerte y mucha fortuna en la vida y que todo lo que he ido pudiendo hacer, que vale, de acuerdo, no voy a hacer lo típicamente femenino de quitarnos méritos todo el rato, ¿no? De que parece que todo es como que es por casualidad, no, te lo curras, no te lo regalan, pero... Es verdad que bueno, que he podido hacer muchísimas cosas que creo que tengo que devolver de alguna manera, ¿no? Y entonces no quiero colaborar con nadie, vamos, la única cosa que hago cada 15 días, y ahora no la estoy haciendo porque la paré cuando me fui a Estados Unidos y esta temporada yo creo que ya está encarrilado y no me voy a volver a meter, aunque me lo han dicho varias veces, es en Radio Nacional con Carlas Mesa, que es un compañero y un gran profesional que quiero muchísimo y que por eso estoy ahí, que he hecho pues, temas precisamente de contar
el tema en las primeras temporadas, pues de un poco de la geopolítica y las relaciones internacionales, etcétera, pero desde este punto de vista que estamos comentando aquí, ¿no? No del puro acontecimiento o lo que pasa, sino de ir más allá y contar claves y tal. Y luego ya las siguientes temporadas, pues de derechos humanos, o sea, me centré en derechos humanos, y bueno, con él es la única cosa que hago, digamos, directamente con un medio. Cada vez más, y ahora ya prácticamente totalmente, ya no quiero participar en lo que llamo periodismo reactivo, ¿no? De que cada vez que pasa algo en algún lugar del mundo, como que claro, generalmente pues he estado, o sea, siempre es de buena fe, evidentemente, ¿no? Que los compañeros y compañeras te llaman para, oye, ha pasado esto en Irán, entonces, ¿cómo lo interpretas? Tal y cual. Y entonces yo ahora eso ya no lo quiero hacer porque, claro, ya no estoy, como te digo, en la primera línea, por mucho que lo siga, porque me interesa y tal, pues no creo, hay compañeras, y insisto en el femenino en este caso, que están ahí y que tienen, bueno, mucho más que decir que yo en este momento, por tanto yo ahí ya no quiero estar, no tampoco. Y creo, sobre todo, y con eso lo cierro, es que lo que he dicho un poco al principio, que a mí ahora lo que realmente creo que puede tener para mí una satisfacción enorme, pero una cierta utilidad, pues es, y por eso lo agradezco tanto, es esto, o sea, el que podamos tener reuniones en foros tremendamente diversos, desde colegios, ya digo, con estudiantes de la ESO, a pues, foros abiertos con universidades, etcétera, con personas a las que realmente ves, ya digo, miras a la cara y todo eso. Y que cuando voy por ahí, pues también estoy en contacto con la gente. Y eso es lo que en este momento creo que me puede aportar más a mí, sin ninguna duda, y que quizá pues puede tener alguna utilidad, o sea, para aquellas personas que bueno, que tienen la amabilidad de decidir pasar este ratito juntos, ¿no? Ba, Bueno, buenas tardes. Mira, comentarte una cosa primero. Es un placer absolutamente escucharte, de verdad. No estamos acostumbrados. Baitzai zuen barkatu, altu xego jartzeri badauen. Tiene que acercárselo más. A ver, buenas tardes. Mira, primero a comentarte que es un absoluto placer escucharte. Uno no está acostumbrado a este nivel de tertulia y tal. Y comentarte, antes habéis hablado sobre el periodismo actual. Si no te parece que hay demasiados hooligans periodísticos actualmente. Hooligans periodísticos. Simplemente. Si no te parece que hay Sí, demasiados quien hooligans. va a hablar sabes casi lo que va a decir. Con perdón. Mira, realmente lo que ocurre, siempre ha habido periodistas, pero yo decía antes, ¿no? Que siempre ha habido buen y mal periodismo y siempre ha habido periodistas que obviamente pues, se han dejado tentar, ¿no? por otros intereses ajenos a la función periodística, o sea que eso no es nuevo, ¿eh? Lo que ocurre es que yo creo que ahora volvemos otra vez a lo que decía antes, que la tecnología, que es, ya digo, en sí misma, bueno, pues una herramienta buena y que puede ser mala, pero que depende de cómo se use, permite toda la aparición de una serie, ¿no? Bueno, pues de personas que se creen con la capacidad y tienen la posibilidad, ¿no? De crear opinión, que antes pues hubieran estado pues en su barrio y a lo mejor en la barra del bar haciendo eso, ¿no? Con lo cual su influencia hubiera sido bastante relativa. ¿Que todos los influencers son horribles? Y no, pues no, porque hay algunos que francamente hacen un trabajo fantástico y que además está muy bien porque a mí la forma y el soporte, es decir, me da mucha pena que desaparezcan los periódicos, me encanta pues, que la televisión generalista continuara, pero que todo esto desaparezca y desaparecerá de la forma que lo conocemos, pues no es lo importante es que el contenido, ¿no? que el compromiso, sea por la vía que sea, se mantenga. Y es verdad que hay en la red hay bueno, realmente, ¿no? O sea, gente muy buena y que además tiene la capacidad de usar la red mucho mejor que cualquiera de nosotros que llevamos, que hemos caído en esto de la red de pronto y de repente y que lo manejamos fatal y que saben los resortes, etcétera. O sea, que hay gente a la que no hay que demonizar por sistema. Pero sí que creo que tienes razón en que la tecnología, permite una proliferación
¿no?, de ese tipo de mensajes o de personas, de mensajeros, ¿no?, que, bueno, que distorsionan, pero ya no solo contando información pura y dura, ¿no?, sino pues en la sanidad, bueno, en múltiples aspectos del día a día de las personas que son tremendamente perjudiciales, ¿no? Y bueno, eso es algo que también habrá y que ya se está haciendo un poco, ¿no?, pero que reglamentar de alguna manera, ¿no?, y controlar de alguna manera, que igual que no se puede hacer en la prensa, digamos, convencional, el decir cualquier cosa, mentir sin ningún... y todo eso, y hay claramente, ¿no?, o sea, una posibilidad, ¿no?, de intervención en eso, pues tendrá que haberla, y la hay en algunos aspectos en la red, pero sí que es verdad que proliferan, ¿no?, lamentablemente, este tipo de mensajes muy peligrosos. Tira, gaueko 9:23 minutu dira, Bueno, muchas gracias. eskerrik Gracias. asko. Muchas gracias. Gracias. Eskerrik asko Rosa Maria Agradezco Calaf, este eta eskerrik asko empacho, hemen egontzareten gaur guztioi Deustuko Unibertsitatea eta kazetarien elkargoarekin batera. Muchísimas gracias de verdad por venir. Gracias. Bona nit. Bona nit. Molts records. Sí, hagámonos un selfie después.